Bien, ahora vamos a hacer la retroalimentación correspondiente a química analítica. Vamos a ver la parte de equilibrio químico y cinética química, es la parte que vamos a evaluar en este segundo instrumento de evaluación que se le va a tomar en esta semana. Dentro de esa unidad habíamos estudiado, ustedes tienen en su material, los factores que modifican la velocidad de una reacción química. Entre ellos habíamos visto la naturaleza de los reactivos, la influencia de la temperatura. Por ejemplo, a temperatura ambiente, si uno mezcla en un recipiente cerrado hidrógeno y oxígeno y no pasa nada a temperatura ambiente, pero si colocamos a temperatura de 400 grados, a esa temperatura, en esa mezcla se empieza a notar que hay formación de vapor de agua. Y si la mezcla se hace a 600 grados, ocurre una fuerte explosión, o sea que la reacción es instantánea. En cuanto a la naturaleza de los reactivos, esta parte me olvidé de mencionarles. Si ustedes conocen que si uno deja un material, una varilla de hierro expuesta a la intemperie, pues va a notar que gradualmente eso se va oxidando. Es un proceso lento. El fósforo existen en dos formas alotrópicas. El fósforo rojo, que es más estable, y el fósforo blanco, que es sumamente reactivo. El fósforo blanco, si uno saca de su recipiente y lo expone al aire, ahí automáticamente arde. O sea que la velocidad de la reacción depende de la naturaleza de la sustancia. Ahí vimos el hierro, que sí, reacciona oxidándose, pero lo hace de manera muy lenta. Y otras, que como el fósforo blanco, que lo hacen de manera instantánea. Ya hemos mencionado el tema de la temperatura, la influencia de la luz. No todas las reacciones son afectadas por la presencia de la luz, pero sí algunas de ellas sí lo hacen. Por ejemplo, la fotosíntesis que ocurre en las hojas de las plantas es un ejemplo de ello. Es una reacción química bastante compleja que ocurre solamente en la presencia de luz. El estado de división de los reactivos. Bueno, no es difícil entender esto. Si ustedes tienen un trozo de leña y lo ponen en una brasa, bueno, a la postre se va a quemar porque está en contacto con fuego, pero lo va a hacer de manera lenta. Si hacemos lo mismo con un puño de aserrín, al tirar al fuego eso va a arder instantáneamente. ¿Por qué? Pues porque el aserrín es la misma madera, pero está dividida muy finamente, entonces su estado de división sí va a alterar la velocidad de reacción. No es lo mismo un trozo de leña que la leña convertida en aserrín tirada al fuego, ¿verdad? Que va a tener una reacción mucho más rápida, mucho más violenta. Luego tenemos la influencia de los catalizadores y la influencia de la concentración. De estos dos están a propósito colocados al final porque hay cosas que tenemos que entender ahí. Esto que está acá representa la energía para que una reacción química se produzca. La energía, la línea llena representa la reacción que no tiene un catalizador y la línea de puntos representa la reacción que tiene un catalizador. Los catalizadores pueden ser de dos tipos: el que acelera la velocidad de una reacción y aquel que retarda. A ese se le suele llamar inhibidor, pero también es un efecto de catálisis. Solo que al revés, o sea, retarda una reacción química y el catalizador propiamente dicho la acelera a la reacción química. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si ustedes, el ejemplo que ya les había mencionado, imagínense una carrera de obstáculos en donde se colocan vallas para que los corredores vayan saltando. Si las vallas son bajas, de medio metro, bueno, la mayoría de los corredores va a pasar eso. Pero ¿qué hay si la valla es de 1,10 m? Entonces no todos van a poder pasar con facilidad, muchos no van a lograr pasar y van a tumbar la barrera. Entonces el catalizador está haciendo ese efecto. En este caso el catalizador negativo, que se le llama, o el inhibidor, está levantando la energía potencial. Entonces si no se alcanza esta energía, la reacción no procede. Cuando el catalizador, que para acelerar la reacción, ¿cuál es su función? Pues baja esa energía potencial. De esa manera, como ustedes saben, como ya hemos estudiado, esto está basado en la teoría de los choques entre moléculas para que la reacción proceda. Entonces, se producen más choques efectivos acá porque la energía potencial es más baja que no acá, porque acá la energía potencial es más
más elevada. Entonces eso es lo que hace el efecto del catalizador, rebajar esta energía potencial y permitir que la reacción proceda con facilidad en el caso de los catalizadores positivos. En el caso de los catalizadores negativos o inhibidores, produce el efecto contrario, eleva más la energía potencial y con eso retarda a la reacción. Luego la influencia de la concentración. Para ello tenemos que pasar a esto que habían explicado estos dos investigadores, Gulbert y Waage, que es la ley de acción de las masas. Si ustedes se recuerdan, estos hicieron una prueba donde colocaban un mol lo hacían en fase gaseosa, pero se aplica también para fase líquida, un mol de un gas y un mol de otro gas en un recipiente, en un reactor. Y verificaron que la velocidad lo llamaron V cuando eran un mol y un mol. Luego duplicaron la concentración de uno de los reactivos y con eso ellos vieron que la velocidad también se duplicaba. De V era al comienzo era 2V, pasaba a 2V. Pero y si duplicaban los dos reactivos, duplicaban el reactivo A y el reactivo B, y la reacción se cuadruplicaba y se iba a 4V. Entonces, la ley de acción de masas que la desarrollaron Gulbert y Waage dice en pocas palabras que la velocidad de una reacción es directamente proporcional al producto de las reacciones elevada a una potencia igual al coeficiente estequiométrico de la reacción. Eso es lo que básicamente a esta conclusión llegaron estos investigadores cuando desarrollaron esta ley de acción de las masas, denominado así, o también ley de Gulbert y Waage, como pues, si buscan en la literatura van a encontrar eso. También hemos visto el principio de Le Chatelier, hacia a los equilibrios químicos. En el equilibrio químico ocurre una característica. La mayoría de las reacciones químicas no proceden como esto que está indicado acá, sino generalmente es así. O lo que sea. Pero en lugar de una línea única, o sea, en un único sentido, sí, las reacciones de combustión son de este tipo, sí. Pero las reacciones comunes, el más del 80% de las reacciones son de este tipo, o sea que hay un equilibrio. Los reactivos reaccionan produciendo los productos y estos reaccionan regenerando los reactivos, o sea que las reacciones en ambos sentidos. Y el equilibrio se establece cuando la velocidad de reacción en este sentido iguala a la velocidad de reacción en el sentido contrario. En ese momento se establece el equilibrio químico, que es un equilibrio obviamente dinámico porque no es estático. Permanentemente hay esta transformación, solo que ya ocurre a velocidad constante, porque las dos velocidades se han igualado. Entonces esas son las reacciones donde proceden con equilibrio químico, que también ya hemos visto. Entonces, dentro de este equilibrio viene el principio de Le Chatelier. ¿Qué decía ese principio? Que cuando uno introduce un factor perturbador del equilibrio, el sistema reacciona de tal manera que contrarreste o anule esa perturbación que se ha introducido. Eso en pocas palabras dice el principio de Le Chatelier. Harían bien en repasar un poquito, porque habíamos hecho incluso problemas como ese, que tienen en cuenta este principio. Yo les estoy pasando un ejercitario donde están más o menos las cosas que tienen que revisar, esto que les he mencionado, y también hay algunas cuestiones sí, les estoy colocando un par de problemas, pero de los simples, no son de esos problemas muy complejos como que les puse en ese último ejercitario, son problemas más sencillos. Y más o menos de ese estilo les voy a preguntar en el examen. Entonces tienen que repasar estas cosas que hemos visto así brevemente, y porque sobre eso va a tratar la evaluación que les voy a tomar.